Lección número 3. Lugares de importancia en la vida de los patriarcas. En esta lección vamos a tener la capacidad de poder ubicar la ruta y los lugares principales de los patriarcas, en este caso de Abraham, Isaac y Jacob. Los lugares principales o recorrido de Abraham. Vemos en este mapa el recorrido que hizo Abraham desde su nacimiento hasta llegar hasta Egipto. Entonces sabemos que Abraham nació en Ur de los Caldeos, con toda su familia se fueron hasta Aram y de Aram llegaron hasta Egipto. Entonces vamos a ir detalladamente viendo cada parte del recorrido que fue pasando Abraham en su vida. Aquí también tenemos una referencia y vemos que salió de Ur con la familia y fue por las orillas del río Éufrates hasta llegar a Aram, y así fue hasta Siquem, como vemos en el gráfico, hasta llegar hasta Egipto. Otros estudiosos dicen que el recorrido fue de la siguiente manera, que fue por las orillas del Tigris y que fue directamente de Damasco hasta Siquem hasta llegar a Egipto. Entonces este va a ser el mapa de referencia para ver los lugares que Abraham pasó en los distintos lugares que menciona la Biblia. Antes de poder ver, sabemos y vamos a dar referencia que el lugar de nacimiento de Abraham fue Ur de los Caldeos. Este lugar está ubicado al oriente del río Éufrates y al suroeste de Babilonia. Entonces de ahí salió Tare con toda su familia para ir hacia Canaán y llegaron hasta Harán, que ahí también fue la muerte de Tare. Ya a los 75 años Dios le llamó a Abraham para que saliese del lugar de su nacimiento, del lugar donde estaba, a la tierra que él iba a mostrar. Y la Biblia hace referencia en Génesis capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, para hacer una nación grande con Abraham. Entonces fue en dirección desconocida, lleva como viendo al invisible, dice la Biblia. Entonces fue en esa dirección y llegó a pasar por Siquem, que Siquem está entre el monte Gerizim y el monte Baal, que está a 9 kilómetros al sur de Samaria y a 54 kilómetros al sur de Jerusalén. Luego de ahí pasó Abraham de aquel lugar a un monte al oriente de Betel y plantó una tienda en aquel lugar, que más o menos está al occidente de ahí, y edificó un altar para Jehová en este lugar. Entonces, vemos aquí en el gráfico, aproximadamente en ese lugar Abraham edificó un altar para Jehová. Luego Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Entonces en esa dirección fue caminando Abraham, y entonces hubo un hambre en la tierra, lo cual hizo que Abraham descendiese hasta Egipto. Entonces después de estar un tiempo en Egipto, Abraham vuelve en dirección a Negev y al lugar donde había hecho un altar para Jehová, esto es en Betel. Entonces él va en este recorrido, pero en medio de eso, como Dios le había bendecido a Abraham, y la Biblia dice que era riquísimo en ganado, en plata y en oro, entonces también Lot lo era de la misma manera, por las bendiciones de Dios. Entonces Abraham dijo escoger un camino
para que se puedan separar él y su sobrino. Entonces le dio a escoger a Lot, y dice la Biblia que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo era de riego, como un huerto de Jehová. Entonces él se fue en esa dirección, más o menos a la llanura del Jordán. Escogió toda la llanura del Jordán, y Abraham siguió su camino. Entonces, como decíamos, Abraham fue en la misma dirección hacia donde había edificado un altar. Entonces podemos ver cómo Lot se fue más o menos por las llanuras del Jordán, y vamos más adelante a ver que fue después a caer en lo que eran las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ya de camino a donde edificó el altar, en Hebrón, se le aparece Jehová, y, y ahí le dice lo que dice la Biblia. Dice: alza ahora tus ojos y mira de este lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces aquí está ya la promesa que le hace Jehová a Abraham en este lugar, en Mamre, que está en Hebrón. Entonces podemos ver también una referencia de la Biblia, que después de eso se hace mención de la primera guerra, y Abraham persiguió a los reyes que llevaron cautivo a su sobrino. El lugar en este mapa no lo podemos observar bien, porque sabemos que hay algunos lugares que están en la Biblia que ya no son nombrados y es difícil ubicarlos, pero el libro hace referencia que este lugar de Dan está más o menos en el Valle del Rey, que está a 400 metros de Jerusalén, y aquí podemos ver Jerusalén. Entonces más o menos por aquí fue a darles encuentro a los reyes Abraham. Después de ahí regresa a Hebrón, y, y ahí nuevamente renueva la promesa de su hijo. Y también este lugar ya hace como Jehová una profecía de lo que iba a acontecer. La Biblia menciona cuando dice Jehová a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces fue en este lugar, en Hebrón, donde Dios le dio una profecía de lo que iba a acontecer con su descendencia. Sabes muy bien que por la desesperación de Abraham, y por la edad que estaba pasando, entonces ellos todavía no tenían un hijo. Entonces esa desesperación llevó a Sara a que Abraham pueda tener un hijo con Agar, y tiene a Ismael. Entonces ellos fueron y escaparon, dice la Biblia, entre Cades y Berem, después que pasó todo lo que la Biblia relata. Y de eso nace lo que es la nación árabe. Hay un acontecimiento más que muestra la Biblia ahí en Hebrón. Es cuando ya Lot sale de Sodoma y Gomorra, que podemos ver más o menos que este es el área donde estaban asentados Sodoma y Gomorra. Él salió huyendo y se fue con su familia. Entonces quedaron él y sus hijas, de lo cual, de esa relación, nacieron los que son los pueblos, los moabitas y los amonitas, que se asentaron. Si nos damos cuenta en este mapa, aquí están los moabitas y los amonitas, que da una referencia importante en la Biblia más adelante. Bueno, después de ahí Abraham partió a la tierra nuevamente, a Negev, pero fue en otra dirección. Fue por Cades,
por Cades, como mencionábamos, y sur hasta llegar hasta Gerar. Que Gerar es un llano que está a 14 kilómetros al sur de Gaza y a 24 kilómetros al noroeste de Beerseba. Luego Abraham se dirigió con Abimelech, el rey de Gerar, hasta el lugar de Beerseba. Esto está a 48 kilómetros al suroeste Mar Muerto y al sur de Hebrón, y 80 kilómetros al sur de Jerusalén, que hicieron un pacto. La Biblia menciona, dice que estas 7 corderas tomarás en mi mano para que te sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí se juntaron ambos, Abraham y Abimelech. Entonces ahí podemos identificar el lugar. En este lugar también hay un acto muy importante, donde es la prueba de fe para Abraham. Entonces Dios manda a Abraham a que sacrifique su único hijo. Entonces esa promesa lo hizo Abraham y él se dirige hasta el monte Moriah, que está cerca de Jerusalén. Entonces aquí vamos a ver algo muy importante, porque eso es lo que nos enseña la geografía, ver la tierra, ver las distancias, ver geográficamente qué influencias hay para estos recorridos. Entonces, si nos damos cuenta en este mapa, en la parte inferior, aquí abajo, está una escala que está en kilómetros. Entonces, aquí podemos ver que esta distancia son 20 kilómetros de 0 a 20, de 0 a 40 y de 0 a 60 kilómetros de recorrido. Si nos damos cuenta y hacemos esto como una comparación a la distancia de Beerseba hacia Jerusalén, entonces vemos que Abraham tuvo que caminar aproximadamente más de 60 kilómetros, una semejanza. Entonces podemos ver que el recorrido fue largo, ¿no?, para llegar hasta el monte Moriah para hacer el sacrificio. No sabemos cuántos días caminó, pero podemos, con estas deducciones, podemos ver más o menos cuántos días duró hasta todo este recorrido. Luego de eso, después del monte, regresa a Beerseba y regresó, gracias a Dios, con su hijo. Y ahí habitaron durante un tiempo, y la Biblia menciona que ya en Hebrón fue la muerte y la sepultura de Sara a los 127 años. Entonces se fueron a Hebrón a sepultar a la esposa de Abraham. Y así podemos ver todo el recorrido de Abraham. Ahora vamos a pasar a lo que es Isaac. Sabemos que Isaac nació en Gerar. La Biblia lo menciona en el libro de Génesis capítulo 20, versículo 1. Pero su infancia lo vivió en Beerseba, que era ya una tierra de los filisteos. Luego de aquí, como bien sabemos, tuvo una prueba Abraham, en el cual también estaba involucrado su hijo, para hacer un sacrificio. Se fue al monte Moriah y regresaron nuevamente hasta Beerseba. Aquí hay un acto importante en Beerseba cuando Abraham le manda a Eliezer, su siervo, para que vaya a conseguir una mujer para Isaac, y le manda hasta Aram. Y sabemos que Aram, bueno, en este gráfico no está, es más o menos más arriba Aram, pero si se dan cuenta, el siervo de Abraham hace todo este recorrido para ir a escoger una esposa para Isaac. Luego, ya de regreso, Isaac se encontraba en el pozo viviente que me ve. Esto es en Negev.
Entonces ahí toma a Rebeca por su esposa y ahí siguió siendo su habitación. Después, 30 años después, nacen Jacob y Esaú. Luego Isaac se dirige hasta Gerar y aquí también se repite el mismo pecado, vamos a decirlo así, de lo que hizo Abraham de decir que era su hermano, o sea, la esposa era su hermano. Ya en el valle de Gerar eh, se hizo poderoso y habitó en, en este lugar, y allí abrió los pozos que los filisteos habían cerrado. Luego Isaac se dirigió hasta Berseba. Entonces Dios reafirma su pacto, edificó un altar e invocó el nombre de Dios. Y ahí es donde Isaac imparte la bendición a Jacob, que lo arrebató de su hermano Esaú. Y bueno, la muerte de Isaac fue también en Hebrón. Vamos a pasar ahora a Jacob. Jacob, como sabemos, nació en Negev, pasó su infancia en Berseba, y ahí es donde Jacob huye de su hermano Esaú y se dirige hasta Harán, donde estaba uno de sus tíos. La Biblia menciona en Génesis capítulo 28, verso 10, dice: salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán. Entonces vemos que en Berseba hay un acontecimiento donde Jacob hace un pacto con Dios. Y el último verso dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces había un pacto que había hecho Jacob con Dios para que su vida sea de bendición. Y luego se fue hasta Aram. Bueno, como sabemos, en Aram se encontró con su tío Labán. Entonces ahí Jacob trabaja 14 años para obtener a su esposa Raquel. Pero después de eso Dios le ordena salir de Aram y regresar a la tierra de sus padres. Es por eso que huye de Labán. Salió de Aram, pasó por el Éufrates, por el monte de Galad, hasta llegar a Mahanaim. En este lugar le salen al encuentro ángeles y se preparaban para un encuentro con su... Y también, no, perdón, Jacob se encontraba para encontrarse con su hermano Esaú. Luego de eso pasa con toda su familia el arroyo y lucha con un ángel. Ahí también se le cambia su nombre y en ese lugar se encuentra con su hermano. El capítulo 33 del libro de Génesis, bueno, el 32 también hace referencia a todos los actos que pasó Jacob en este lugar. Luego pasó a Sucot y ahí edificó una casa para sí y para su ganado. Después de un tiempo pasó a Siquem, compró una parte del campo y ahí hizo un altar para Jehová. Luego de eso Dios le ordena a Jacob ir a Betel y él prepara a su familia para tener un encuentro con Dios, y ahí Dios mismo le llama a Israel y le firma su pacto. Ya pasando a Efrata, el cual es Belén, es el nacimiento de su último hijo Benjamín, y ahí muere Raquel. Después salió de Belén y plantó su tienda en otro lugar,
Y allí Rubén durmió con Bilha. La referencia bíblica es Génesis capítulo 35, versos 2 y 22. Vino Jacob a ver a su padre, quien muere, y lo sepulta en compañía de Esaú. Esto en Hebrón, en la ciudad de Arba, y con que es en Hebrón. Luego se dirige hasta Beerseba. Dios promete estar con Jacob en Egipto y hace un altar para Dios. Luego de eso se dirigen, entra con todos sus hijos, con todos sus bienes hasta Egipto, en la tierra de Gosén, la tierra de Ramsés, entre el Nilo y el canal de Suez. Eh, por orden del faraón habitaron en lo mejor de la tierra. Ahí se multiplicaron. Jacob vivió 17 años más, bendijo a sus hijos y muere a los 147 años. La muerte y sepultura de Jacob fue en Hebrón, en el campo de Macpela. Entonces podemos ahí ver todos los recorridos de los patriarcas. Que Dios les bendiga grandemente.